comunicación ahí en videollamada a Carmen Verdú, referente, fundadora de la Correpi, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, también abogada. La tenemos aquí para charlar de qué ha cambiado, ¿no?, en la política de seguridad, en lo que vemos en las calles, con la llegada de Javier Milei y Patricia Bullrich, ahora, bueno, Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad. Hola Carmen, Hernán Carulo, le habla, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, Carmen. Bueno, veníamos charlando algo, ¿no? De lo que vimos, las imágenes del fin de semana, con este gobierno que se vanagloria de la compra de aviones de Dinamarca, con lo que vemos que ocurre todos los miércoles, con la marcha de los jubilados, con lo que es un Mendoza. discurso, claro, también, con lo que es un discurso de que ponen orden en las calles. ¿Qué pasa en las cárceles? Bueno, de todo queremos hablar, pero en primer lugar, consultarle de esto. ¿Qué cambió desde que llegó Javier Milei a la presidencia en materia de seguridad, En realidad deberías decir en materia de de represión, represión? porque precisamente si vos pones en fila todos los elementos que has mencionado y los muchos que se pueden agregar, el gatillo fácil, Ujú. etcétera, claramente no estamos hablando de una política de seguridad, sino de una política represiva. Y lo concreto que podemos decir, y no solamente decirlo, sino además probarlo con los datos específicos que podemos ir recopilando día a día, es que desde diciembre de 2023 a la fecha se ha producido una profundización tan enorme, tan estructural del conjunto del aparato represivo estatal, no solamente en lo específico de la estructura de las fuerzas, por ejemplo, con la reforma de sus leyes orgánicas por decreto, como Ujú. ocurrió en el curso de este mismo año con las 5 fuerzas federales, o con los protocolos de intervención y de despliegue en la vía pública, el protocolo antipiquete o el protocolo de uso de armas de fuego que los habilita a disparar contra personas desarmadas, etcétera, 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 sino también en el aspecto normativo a partir de leyes que se han votado en el Congreso de la Nación. O sea, no solo estamos hablando de resoluciones del ministerio o de decretos, sino también de normas jurídicas que se han ido dictando a través de leyes del Congreso, la mal llamada ley antimafias, la modificación del sistema de reincidencia y la creación de la reiterancia, eh, la baja de edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes, que ya tiene media sanción de diputados y que como ahora habría perdido estado parlamentario, seguramente va a reingresar junto con el proyecto de reforma del Código Penal que nos avisora un año todavía Terrible, peor sí. en lo que viene con todos las modificaciones que pretenden introducir y que lamentablemente les da el cuero para defender en el Congreso. Entonces, toda esa transformación, como decía, tan profunda, tan extraordinaria de todo el sistema represivo estatal en lo práctico y en lo normativo simultáneamente, nos costó mucho ponerle un título, Ajá. encontrar una expresión que lo pudiera definir, porque esto es mucho más que aquel estado de sitio no declarado o estado de excepción no declarado formalmente del que hablábamos con Macri y Bullrich entre 2015 y 2019. Y finalmente llegamos a la conclusión de que la única manera de definirlo con cierta precisión es hablar de un verdadero cambio de régimen con destrucción de derechos y garantías. Y eso es lo que de alguna forma resume todo el escenario dantesco que estamos viendo en materia, en detrimento, y ahí sí uso la palabra seguridad, pero de la seguridad de las personas, Claro. Ujú. Ahora, mientras ellos se llenan la boca con la seguridad nacional. ahora, Carmen, me hablabas de este estado de sitio no declarado con Macri y Bullrich y ahora con Milei que lo definieron como un cambio de régimen. ¿Cómo se logró eso en tan poco tiempo? Con tantos años vos de trabajo y especializada en la materia, ¿cómo logró este gobierno cambiar tanto esta política represiva, como señalás, en 2 años, que va a ser dentro de muy poquito? Bueno, de la misma manera que todavía muchos están tratando de encontrar una explicación de cómo es que resulta ser presidente un tipo que hace 5 años no sabíamos quién era. Ujú.
convengamos, o como una bancada que había tenido 2 diputados hace pocos años atrás, hoy es la primera minoría en diputados y en senadores. Entonces, ¿cómo se logra esto? Y por un lado, vos fíjate, mencioné concretamente algo central, que son las reformas por decreto de las de las leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad federales. Eso lo pudieron hacer porque el Congreso les votó las facultades extraordinarias para legislar justamente por decreto. Y en ese momento no tenían 96 diputados como ahora, tenían 34. Entonces no fueron solo los diputados de la Libertad Avanza quienes lo votaron. Lo mismo con todas las modificaciones que vinieron por el lado de la ley bases o del DNU 70, que jamás fue tratado por ninguna de las cámaras del Congreso para evitar su vigencia, ni hablar, por supuesto, del Poder Judicial, pero también el Congreso podría haberle puesto freno. La reiterancia, la reincidencia, la baja de edad de punibilidad, todo eso se votó, la ley antimafia, todo eso se votó en el Congreso. Eso también, Carmen, puede ir acompañado, o ven que va acompañado de una impunidad que tienen frente a la sociedad. Pienso, por ejemplo, en marzo de este año, las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich le rompían la cabeza a Pablo Grillo de un disparo. No solo eso, sino que después Patricia Bullrich sale a defenderlo y habla de Pablo Grillo como, bueno, era kirchnerista, como que eso fuera una justificación o que eso permitiera romperle la cabeza a un reportero gráfico en una movilización social. Y después esa misma persona, hace la semana pasada, creo, Patricia Bullrich, la revista de Gente, como uno de los personajes del año, y aparece en revistas justamente presentada, digamos, hasta como parte de una farándula, digamos, y eso como completa impunidad absoluta y sin mucho cuestionamiento. Bueno, pero ¿por qué deberíamos esperar que alguien cuestionase o que no esté en la tapa entre los personajes del año, como en su momento estuvo Videla o estuvo Menem o estuvieron tantos otros, y siempre Mirta, por supuesto? Si de hecho, ¿con qué porcentaje ganó la senaduría por la ciudad de Buenos Aires? O sea, insisto con esto, hagámonos cargo de que es el sentido común que se construyó en una sociedad que está hecha pelota. Eso te quería preguntar, Carmen. ¿Vos crees que hay una mayoría en la Argentina que convalida y apoya que se reprima a jubilados, por ejemplo? Si no la hubiesen, no hubiesen ganado las elecciones en octubre. O sea, hay 10.000 otras explicaciones, por supuesto, pero lo concreto es que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, no tuvieron problema esas mayorías en votar a un narco. Sí. Que ellos mismos habían tenido que sacar de la lista para después votar. Aquel eslogan de para que entre el pelado, el colorado, vota el pelado, resulta que ahora el colorado tampoco asume. Yendo un poco a lo que ustedes conversaban en el bloque anterior. Claro. Ahora, ¿y cuándo sentís que fue ese quiebre en la sociedad argentina? Que uno cree que uno hasta hace muy poco... Mira, nadie se animaba a justificar y a señalar esto, ¿viste? Entonces, ¿cuándo crees que fue? Yo no soy socióloga, sí. Me estás pidiendo que me meta en camisa de 11 varas. No, pero trabajás cotidianamente. Racionalmente una situación que francamente me tiene a mí y a mis compañeros y compañeras en Correpi completamente asombrados, que no podemos creer, si bien siempre hubo en la Argentina sectores que negaban la existencia del gatillo fácil, que cuando medios de comunicación hegemónicos que frente a la represión en una manifestación titulaban caos de tránsito o incidentes, bueno, aquella etapa de Clarín, la crisis causó 2 nuevas muertes cuando nos habían cagado a tiros en el puente Pueyrredón y habían matado a Maxi Darío, etcétera, etcétera. Si bien eso siempre existió, efectivamente, como vos señalás, nunca tuvimos una situación en la que tantísima gente de a pie, claro, como uno ve en la cotidianeidad, justificase cosas como esto de no digamos lo suficiente a los periodistas, o toda la sarta de improperios, el zurdo de mierda y todos los demás epítetos con los que permanentemente
se habla de quienes no compartimos las posiciones del gobierno nacional o directamente de colectivos específicos como la militancia antirrepresiva, que por supuesto somos todos defensores de chorros ahora, o como espacios como el de mujeres o diversidades, etcétera, etcétera, etcétera. Ni hablar de las personas de la cultura, de la salud, de la educación, etcétera. Yo no te puedo explicar por qué, lo que sí sé es que no es un fenómeno exclusivamente argentino, esto es algo que viene sucediendo a nivel mundial con emergencia de personajes como Trump, como Bolsonaro, como los vinculados a Vox en España y tantísimos otros, Meloni en Italia, etcétera. Ahora, en nuestro caso, tiene características muy específicas que incluso escandalizan a veces a todos esos otros, porque convengamos que Milei más Bullrich más Petri es mucho más que cada uno de ellos por separado, se potencian de una manera que ni siquiera en nuestras peores pesadillas antes de las elecciones de 2023, cuando advertíamos precisamente contra la lista de Milei y contra la lista de Bullrich, que llevaba a Petri como vice, nos podíamos imaginar que terminarían todos juntos y encima con este plan de exterminio, de destrucción de todos los derechos y garantías de las personas. Ni siquiera, si los comparás con estos otros ejemplos internacionales, llegás a extremos tan terribles. María Carmen, ¿cómo estás? Se había mencionado recién el caso de Pablo Grillo y la brutal represión en la manifestación en el Congreso, pero también para poner algo positivo del hecho es que hubo una reconstrucción de, del efectivo del gendarme que disparó sobre Pablo Grillo. También ha habido otros esfuerzos de la población civil con respecto a denunciar este accionar represivo. ¿Crees que eso va a tener consecuencias después de que deje el poder Javier Milei? Y bueno, ¿qué va a pasar a la deriva de estos agentes? Eso sucede en absolutamente todos los casos. Las denuncias siempre se hacen, las causas siempre se asumen. De hecho, tenemos 250 defensas asumidas entre el puñadito de organismos y organizaciones antirrepresivas que todos los miércoles y todas las veces que hay movilización armamos las guardias jurídicas, que ustedes habrán visto los flyers en redes desde la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia. O sea, desde diciembre de 2023 son más de 250 defensas las que hemos debido asumir. En el caso de Pablo también está constituida su querella con compañeros, compañeras del CELS, Claudia Cesaroni, etcétera. Esa reconstrucción a la que vos hacías referencia se hizo desde el mapa de la policía, un espacio que Correpi también integra, y que no solamente en ese caso ha hecho aportes importantes con la reconstrucción con material gráfico de la secuencia fáctica, también ha ocurrido lo mismo en el caso de Jonathan, otro muchacho también en una movilización que perdió el ojo, y más recientemente con el caso de Ramón Contreras, el jubilado, que hace un mes aproximadamente todos vimos el video, que fue empujado por 4 policías y al caer se fracturó el húmero y además tiene una luxación tendinosa, las fracturas en la cabeza del húmero y la luxación un poco más abajo. Por supuesto, el Poder Judicial no es inmune a estos nuevos vientos y a estos posicionamientos políticos. De hecho, en el caso de Pablo Grillo, se tardó muchísimo en que fuera aceptada la querella. Inicialmente hubo que pelear muchísimo para que se lograra la indagatoria al gendarme que disparó. Por supuesto, no se ha tomado ningún tipo de medida limitativa de su libertad ambulatoria, ni mucho menos. O sea, el tipo está lo más tranquilo y cumpliendo funciones en su fuerza, como ocurre con el 99,99% de los casos de gatillo fácil en los barrios, que ni siquiera tienen la visibilidad que tuvo el caso de Pablo o cualquiera de los otros que ocurren en el marco de movilizaciones y manifestaciones. Y de hecho, en el caso de Ramón Contreras, estamos esperando que la Cámara Federal decida sobre la apelación que tuvimos que interponer, porque la jueza Servini, el mismo día que recibió la querella de Ramón, decidió aceptar el pedido del fiscal, que le planteó que no había delito
porque los policías estaban estrictamente cumpliendo las órdenes dadas por el Ministerio de Seguridad Nacional y no habían, y su obligación era mantener el orden, y un jubilado caminando por la calle estaba alterando el orden. Dijiste Ministerio de Seguridad. ¿Qué pensás vos ahora de la creación de la nueva agencia de seguridad que tuvo el beneplácito del nuevo embajador estadounidense? ¿Qué pensás vos sobre la nueva política migratoria de este gobierno? Bueno, por supuesto, el tema de la represión a migrantes y de la modificación de todas las normas, y sobre todo, de vuelta, la privación de derechos, educación, salud, básicamente. Un país como Argentina, que si algo siempre tuvo para enorgullecerse, fue el sistema de educación pública y el sistema de salud pública, y ahora resulta que, más allá de las dificultades que en ambos aspectos tenemos quienes hemos nacido en este país, si sos migrante, en el hospital tenés que pagar y en la universidad pública tenés que pagar, ¿sí? Por supuesto, no podemos sorprendernos de que Yanquilandia festeje que se apliquen medidas restrictivas a la migración de países hermanos, porque, ojo, acá no es que se aplica una política represiva contra migrantes cuando vienen de Alemania o de Suecia, en absoluto, ¿eh? Ahí al contrario, y si encima vienen con el equipo para robarnos nuestros bienes comunes, como las empresas mineras canadienses y demás, ahí está todo bien. Con los extranjeros, o si vienen a comprarse enormes territorios, todavía no vi que le hayan ido a preguntar a Benetton por qué tiene las tierras que tiene en la Patagonia, por poner un solo ejemplo conocido. Se trata siempre, por supuesto, de la represión a los trabajadores y trabajadoras migrantes latinoamericanos. No puede sorprender, por supuesto, que el imperialismo lo festeje cuando ellos mismos están teniendo las mismas políticas de represión contra los trabajadores migrantes. En este contexto, Carmen, bueno, que venimos hablando, este cambio de régimen que vos nombrabas, ¿cómo leen, cómo interpretan y qué consecuencias tiene el nombramiento, la designación de Presti en el Ministerio de Defensa? Mira, la designación de Presti hay dos aspectos que contemplar. Por un lado, claramente, así como el de Monteoliva en Seguridad Nacional marca la continuidad de la política de Patricia Bullrich, por supuesto, este hombre también marca la continuidad de la política de su antecesor, ahora diputado nacional, pero tiene un segundo aspecto, que es su condición no solo de militar, sino de militar en actividad y jefe de la fuerza. Cosa que, como se ha dicho hasta el cansancio, es la primera vez que sucede desde hace más de 45 años, que haya un militar, un general en actividad, es decir, ni siquiera retirado, y además jefe de la propia Fuerza Armada como ministro de Defensa. Es una confusión de roles, o sea, incluso sin meternos en cuestiones más de posicionamiento político, desde un punto de vista exclusivamente técnico de política ministerial, está mezclando los tantos, porque justamente el Ministerio de Defensa es el que define la política en materia de defensa nacional, y no puede ser una de las propias fuerzas quien a través de su propio general en actividad la defina. O sea, ahí es un cargo de carácter político. Entonces, los milicos, para decirlo sencillo, a los cuarteles. Claro. Carmen, por último, en base a esto que venimos hablando y que uno imagina que en las calles va a haber cada vez más protestas por los debates que vamos a tener en estos tiempos con la reforma laboral, con reforma en el Código Penal. ¿Qué le dirías a aquellos que siempre sostienen y creen que la violencia institucional le toca a otros y no a ellos? Lamentablemente, la única forma en que eso se entienda del todo es cuando te toca. Y eso lo estamos viendo en algunos sectores medios, sobre todo. Uno lo ve a veces con algunos posteos en redes de gente que se nota que no son personas con demasiadas carencias materiales, que de repente se horrorizan porque los pararon en la calle y les pidieron el documento.
Y a vos te da ganas de decirle, flaco, hace 35 años Claro. que venimos alertando sobre las detenciones arbitrarias, la exportación de cara, las requisas, las detenciones para averiguar antecedentes o establecer identidad, etcétera, etcétera. Hace más de 25 años que logramos el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, precisamente ordenando a la Argentina, cosa que ningún gobierno desde 2003 a la fecha hizo, derogar todas esas formas de detenciones, todas esas facultades de las policías y del resto de las fuerzas de seguridad para detener personas arbitrariamente. Pero ¿qué pasaba? Hasta ahora eso lo padecían los negros, los pobres, los jóvenes, vestidos raros, y ocurría en los barrios populares y vulnerables. No pasaba a lo mejor en cualquier otra zona de clase media de la ciudad. Y hoy, precisamente por esa profundización de la política represiva, está empezando a ocurrir en otros lugares y está empezando a alcanzar a otros sectores que antes no tocaba. Entonces ahí es donde empiezan a darse cuenta. Y lo mismo pasa con el gatillo fácil. Lo mismo pasa con la situación en lugares de detención. Pero, bueno, justamente una de las tareas a las que Correpi dedica muchísimo esfuerzo es a la construcción del archivo de casos, donde tratamos de reflejar justamente, de registrar los casos de los que llegamos a enterarnos. Sabemos que no son todos, pero por lo menos hacemos el esfuerzo porque no hay estadísticas oficiales de las muertes que se producen año a año con intervención directa del aparato represivo estatal, que presentamos después en un acto público, como ustedes bien conocen, en el mes de marzo, junto con el informe anual de la situación represiva. En estos días, ya terminando el año, estamos intensificando la búsqueda sistemática de casos y con 35 años, insisto, de experiencia como organización antirrepresiva, nos están sorprendiendo los números. Nos está sorprendiendo. Perdón, Carmen, ¿cuántos números tienen ahora? En este momento todavía nos falta cargar muchísimos casos de 2025, porque más allá de encontrarlos hay que chequear, en fin, es todo un trabajo, por eso está incompleto todavía el año. Aún así, durante la gestión Milei ya hemos superado las 1000 muertes a manos del aparato represivo estatal. Saca la cuenta, estamos hablando de un caso por día. Tremendo. Carmen, te agradecemos mucho por el tiempo. Abrazo enorme. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Pasó aquí por Manicomio Nacional Carmen Verdú, fundadora de la Correpi, coordinadora contra la represión policial institucional. Así que ahí hablando, ¿no?, de lo que pasa, ¿no?, en la política represiva, como bien me corregí.